Hola, yo soy Karin, bienvenidos a mi canal y ahora vamos a hablar de la segunda parte de los verbos reflexivos. Esta es la segunda parte del video. Tenemos una primera parte donde explicamos todo lo que son los pronombres y algunos verbos en su forma reflexiva y no reflexiva, y ahora en este video vamos a hablar exclusivamente de algunos verbos que ellos son reflexivos, ¿ok? Y de otras particularidades como el pronombre se. Bien. Muy bien, entonces tenemos verbos reflexivos que me van a indicar acciones hacia mí mismo o hacia la persona misma que se hace la acción, ¿sí? Por ejemplo, acostarse, que es deitar, bañarse, cepillarse, ducharse, estirarse, que es como alongarse, ¿sí? Lavarse, levantarse, llamarse, maquillarse, mirarse, peinarse, rascarse, secarse, sentarse, vestirse, calzarse. ¿Sí? Eso ya los habíamos visto un poco en la primera parte con las rutinas diarias, lo que yo hago a principios de mi rutina diaria, ¿no? Luego tenemos ponerse la ropa, accesorios o zapatos, o quitarse, ¿verdad? Ropa, zapatos, o sacarse también se utiliza, ¿sí? Que es tirar, ¿eh? La ropa, los zapatos y los accesorios, óculos, ¿sí? Ok, fones de oído, en fin, ¿eh? Ahí sería como sacarse los audífonos, entonces, sacarse los audífonos, ¿sí? Bien, muy bien, vamos a ver. También tenemos verbos reflexivos que indican acciones no deliberadas. ¿Qué quiere decir eso? Son cosas que no pienso que voy a hacer, no creo que voy a hacer o que no planeo que voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, caerse. Nadie planea caerse y se cae, ¿sí? Va caminando, cayó. Bueno, caerse es un verbo reflexivo. Confundirse. Nadie planea confundirse. Eso es algo que sucede y sucedió y ya. Romperse, ¿sí? Cuando algo se rompe, estorar, o romperse una mano, un brazo, algo, ¿no? También. Olvidarse, que es que ser, o perderse. Llegas a un lugar, después no sabes cómo volver, eso es perderse. Bien, todos estos verbos ya los vimos en sus formas reflexivas y no reflexivas, pero ahora quiero como clasificarlos, ¿no? Ver de qué nos sirve cada uno, para qué nos sirve cada tipo de verbo. Acá tenemos verbos reflexivos que indican cambio de condición física, ¿sí? Por ejemplo, acercarse, acá me estoy acercando, o alejarse. Y ahí siempre van a ver con una preposición, ¿sí? Acercarse a la cámara, alejarse de la cámara, por ejemplo. Bajarse, ese bajarse de, ¿sí? También va con una preposición. Eh, Bajarse del autobús, por ejemplo, o del tren, o del metro, de algún transporte público. Ese bajarse es como de ser do ônibus, de ser do avión. Bueno, bajar del avión, bajar del autobús, ¿sí? Callarse, que es ficar callado, también es una acción reflexiva. Despertarse, que acordar, dormirse también, enfermarse, envejecerse, ¿sí? Todas son acciones que me hacen pasar de un estado físico a otro. Mojarse con la lluvia, por ejemplo, moverse, se movimentar, mudarse de casa, de un lugar a otro, ¿sí? En español utilizamos mudar solamente para ese tipo de cosas, para mudar, trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Y subirse a es como bajarse de, ¿no? Subirse a es subirse al autobús, subir a un ómnibus, ¿sí? Subirse al avión, ¿sí? Subir, siempre subir a, bajarse de y subir a. Bien, tenemos otros verbos que van a cambiar también nuestra condición, pero en este caso no es la condición física, sino la condición social. Entonces tenemos casarse con o divorciarse de. Siempre tenemos que utilizarlos con estas preposiciones, no es con otras preposiciones que lo vamos a usar. Casarse siempre es con, ¿sí? Divorciarse de, ¿ok?
Empobrecerse, enriquecerse, son cosas que nos hacen cambiarnos de condición social, ¿verdad? Graduarse de alguna carrera, graduarse de médico, graduarse de ingeniero, graduarse de abogado, de profesor. Es lo mismo que recibirse de médico, recibirse de profesor, ¿ok? Ese graduarse es a formatura, de vocês, ¿sí? Acá en Argentina se usa más recibirse. Muy bien, cuando usamos los reflexivos para cambios de estado mentales o reacciones emocionales, ¿sí? Aburrirse, que es centellear, alegrarse de, ¿sí? O alegrarse por, ¿ok? Yo me alegro de que el día esté soleado. Yo me alegro por fulano de tal porque está feliz, no sé, ¿ok? Entonces alegrarse de se refiere como a situaciones y alegrarse por también puede ser para situaciones, pero se usa más con personas, ¿ok? Asustarse, avergonzarse, que es sin envergonhar, calmarse, cansarse de, siempre usamos ese, ay, yo me canso de estudiar hasta tarde todos los días, cansarse de, ¿sí? Divertirse, enamorarse de, ¿ok? Siempre es enamorarse de. Es enamorarse en español como verbo reflexivo, es se apaixonar, ¿sí? Se apaixonar, ¿eh? Enfurecerse, que ficar bem bravo, enloquecerse, enojarse, enorgullecerse, entristecerse, preocuparse de o preocuparse por. Acá este preocuparse es igual que alegrarse, ¿sí? Puede ser de una situación o por una persona, ¿ok? O por alguna cosa en específica. Entonces, fíjense que en español el verbo preocuparse puede ser preocuparte, preocuparme, preocuparnos. No se usa como en el portugués que ustedes utilizan, no se preocupa para todas las personas gramaticales. En español no, en español se conjuga para cada persona gramatical y con cada persona se va a utilizar un pronombre diferente, ¿sí? Yo me preocupo o yo me preocupo por o me preocupo de. Tú te preocupas, vos te preocupas, ¿sí? Él o ella se preocupa, nosotros nos preocupamos, ustedes se preocupan, siempre va a estar conjugado el verbo, ¿sí? Bien. Y bueno, finalmente tenemos tranquilizarse, ¿sí? Entonces son verbos que me van a hablar de cambios de estados, ¿sí? O reacciones emocionales. Bien. También vamos a tener verbos que me hacen cambiar de percepción, que antes veía las cosas de una forma y ahora las veo de otra forma, ¿verdad? Acordarse de, me acordé, yo me lembré, ahí es acordarse, me acuerdo, ¿sí? Me acuerdo. Acostumbrarse a, ¿ok? Todavía no me acostumbro a vivir fuera de casa, ¿sí? Entonces ahí acostumbrarse a, asegurarse de, darse cuenta de, enterarse de, interesarse por, ¿sí? Fijarse de, olvidarse de, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces tenemos acordarse, se lembrar, olvidarse de, esquecer, alguna cosa. Muy bien, tenemos algunos verbos reflexivos que siempre van a funcionar con una preposición. Ya vimos algunos, ¿no? Pero vamos a repasarlos acá. Tenemos encontrarse con alguna persona, acordarse de, ¿sí? Que es lembrar, ¿ok? Acercarse a, alejarse de, bajarse de, mudarse de un lugar, subirse a, ¿ok? Casarse con alguien, divorciarse de alguien, graduarse de alguna carrera universitaria, recibirse de, ¿ok? Alegrarse de o alegrarse por, cansarse de, enamorarse de alguien o de alguna cosa también. Yo me enamoré de ese vestido, está muy lindo. ¿Bien? Preocuparse de o preocuparse por, acordarse de, acostumbrarse a, asegurarse de,
darse cuenta de, enterarse de, interesarse por, fijarse de, ¿sí? O puede ser fijarse en también, y olvidarse de. ¿Bien? Muy bien, entonces hay algunos verbos que son necesariamente reflexivos. Son verbos que no tienen forma no reflexiva. ¿Ok? Entonces, para ser conjugados, siempre se van a utilizar con los pronombres. ¿Sí? Tenemos acurrucarse, que es como si aconchegar. Tenemos adentrarse en. Ese adentrarse es más do que entrar. ¿Ok? Adentrarse en algo profundo. Adentrarse, yo me adentro en mis pensamientos y de ahí no salgo, ¿sí? Son lugares a los que no llega todo el mundo fácilmente. Adentrarse en la selva amazónica. Adentrarse en tu corazón, algo muy romántico, ¿no? O adentrarse en las profundidades del mar. Sí, es mucho más do que entrar, ¿sí? Adormilarse, cuando se fica así meio dormindo, essa preguiça que vai vem depois do almoço, adormilar-se. Adueñarse, ficar doño de alguma coisa, ¿sí? Amodorrar-se es también esa peregrina después del almuerzo, ¿no? En España se le dice modorra. En Argentina la llaman fiaca, ¿sí? Pero no necesariamente es en esa hora después de comer, ¿no? Puede ser en cualquier momento del día. Antojarse de es desejar, pero es ese deseo que sin controle. Por ejemplo, las mujeres embarazadas cuando les provoca comer alguna cosa, la mujer grávida que fica con deseo de grávida. Eso en español se llama antojarse de, ¿sí? Arremolinarse, que es como ficar haciendo moinhos. Desinteresarse por, ¿sí? O interesarse por, ¿bien? Entonces, siempre son verbos que vamos a utilizar con pronombres reflexivos cuando los vamos a conjugar, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el gato se acurruca bajo el sol en la terraza, ¿sí? El gato se acurruca bajo el sol en la terraza. El pasto seco se arremolina sobre la grama verde. Este es el pasto seco. Olha que está haciendo moinhos, ¿sí? Y esta es la grama verde. ¿Bien? Hay algunos verbos reflexivos que no existen sin el pronombre reflexivo. Y son verbos generalmente pronominales, ¿ok? Por ejemplo, resfriarse, ¿sí? Resfriarse de cuando se fica, sí, resfriado. Abstenerse, que es limitar, atreverse, arrepentirse, ¿sí? Fíjense aquí es con D, con T, como si arrepender do portugués, pero es con T, arrepentirse. Dignarse, suicidarse, ¿ok? Y enterarse de alguna cosa, alguna información. ¿Bien? Muy bien, entonces también van a existir verbos recíprocos. ¿Qué son los verbos recíprocos? Son los verbos en el que dos o más personas o cosas ejercen una misma acción sobre los demás y a su vez la reciben ellos. Por lo tanto, siempre va a ser conjugado en plural, nunca en singular. ¿Por qué? Porque involucra a varias personas gramaticales. Por ejemplo, Lucía y su abuela se entienden a la perfección. Lucía entiende a la abuela entiende a Lucía, ¿sí? Las involucra a las dos. Muy bien. Ellos se ayudan entre sí. Entonces, uno ayuda a otro, otro ayuda a uno y así va. Todos sufren la acción del verbo, ¿sí? Mis hermanas y yo nos contamos todos nuestros secretos. ¿Ok? Todas las hermanas se cuentan una con otra sus secretos. Bien. Finalmente, tenemos algunos verbos que me van a indicar esas acciones recíprocas, es decir, que va del uno al otro, ¿sí? Por ejemplo, amarse, ayudarse, conocerse, pelearse, casarse, separarse y encontrarse, ¿sí? Si se usan los verbos sin pronombres reflexivos, son verbos transitivos normales, ¿ok?
que van a necesitar de un objeto directo. Por lo tanto, esa misma acción va a caer sobre otra persona. ¿Ok? Entonces, estos verbos, como ellos son recíprocos y siempre necesitan el pronombre, si yo no lo voy a conjugar en su forma reflexiva, por lo menos tengo que utilizar el objeto directo, ¿verdad? Para que pueda ser utilizado el verbo. Por ejemplo, Lucía le corta, tiñe o pinta el pelo a su abuela. ¿Sí? O peina, perdón. Lucía le corta, le tiñe o le peina el pelo a su abuela. Acá es un verbo transitivo y entonces voy a utilizar le porque Lucía se lo hace a la abuela. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo Lucía se corta, tiñe y peina el pelo, ahí es reflexivo porque estamos hablando de que se lo hace a sí misma. ¿Sí? Opa, perdón, aquí no era su abuela, era su hermana. Bien. Bueno, la idea es que Lucía le hace esas acciones a su hermana. ¿Ok? Bien. Y en este caso lo hace a sí misma, por eso se usa el pronombre reflexivo. Igual después no se preocupen con esto del objeto directo. Yo sé que le ha venido apareciendo en algunos videos así, porque luego vamos a dedicar una clase exclusivamente a los pronombres objeto. ¿Bien? Muy bien. Ahora quería hablarles de los usos del pronombre se. ¿Sí? Algunos usos ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso antes. Entonces lo vamos a usar como el complemento, ¿verdad? Directo o indirecto cuando su referente coincide con el sujeto, la persona gramática. Por ejemplo, la niña se peina, ¿verdad? Ahí es reflexivo, ¿no? A la niña la peina su madre. Acá no es reflexivo el verbo peinar porque la mamá es la que está haciendo la acción sobre la niña. Aquí sí, porque la niña se hace la acción sobre sí mismo y eso es lo que son los reflexivos, ¿sí? La niña se lava la cara, es reflexivo porque lo hace ella con ella misma, pero cuando decimos a la niña le lava la cara a su madre, ahí no es reflexivo, ¿ok? Bien. Ahí ya es un verbo transitivo normal con un objeto directo. Ya después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Muy bien, puede ser recíproco también ese pronombre se, ¿verdad? Cuando el sujeto es múltiple o plural, cuando hay varias personas gramaticales involucradas dentro de la oración y sobre las que recae la acción del verbo. Por ejemplo, Juan y Pedro se escriben cartas. Siempre se escriben cartas. Entonces, Juan le escribe a Pedro y Pedro le escribe a Juan. Entonces, por eso son recíprocos. Los dos lo hacen. ¿Ok? Los verbos pronominales exigen la presencia también de un pronombre reflexivo y no existen sin ese pronombre. Por ejemplo, se arrepintió de lo que había hecho. ¿Sí? No existe arrepentimiento y arrepentirse conjugar el verbo arrepentir sin un pronombre, ¿verdad? Reflexivo. Muy bien. Vamos a utilizar ese pronombre se también como sustituto de le y les como pronombre de objeto indirecto cuando siguen a un pronombre de objeto directo, lo, la, las, en función de complemento directo, obviamente. Se lo di. ¿Qué le di? El libro, ¿verdad? Entonces, le di el libro. Pero cuando voy a sustituir este libro por un lo y digo se lo di, entonces este le pasa a ser se. Por reglas de cacofonía, creo que ya les había explicado que no puede ser le los doy, ¿sí? Igual acá. Cuando me los encontré, se los dije, ¿sí? Cuando me los encontré a alguien, les dije lo que sabía, esa información. Pero para omitir esto de lo que dije, ¿verdad? Digo, se los dije, ¿sí? Este ejemplo también ya lo habíamos visto, pero es un poco como para repasar el uso de esos pronombres de objeto directo e indirecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, doy flores a tu prima. Nadie habla así, esto es solo un ejemplo para poder explicarlos mejor. Entonces, ¿para quién son las flores? Para tu prima, para ella. En este caso, la prima es el objeto indirecto, es para quien se hace la acción indirectamente. Como es de la tercera persona,
¿verdad? Y está en singular, voy a utilizar el pronombre le. Ahí le digo, le las doy, ¿sí? Le las doy, ¿ok? Muy bien. Luego, ¿qué le doy? Le doy flores, ¿sí? Entonces este va a ser el objeto directo. Las flores son las que reciben la acción directa del verbo. Es femenino plural, por eso lo voy a utilizar, sustituir con las, ¿verdad? Y ahí lo voy a colocar después del objeto indirecto y antes del verbo. Va a quedar así, le las doy, y eso es incorrecto. Ahí ese le lo vamos a cambiar por un se las doy, ¿sí? Entonces se las doy para evitar la cacofonía. Cuando se usa el objeto indirecto junto con el objeto directo solo en la tercera persona, ¿verdad? Sea el singular o sea el plural, ese le o les se va a sustituir por se, ¿ok? Por un se. Esos son los usos del pronombre se, ¿verdad? También el pronombre se me puede servir como indicador impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a hablar del carácter reflejo o impersonal de la oración, sin ninguna otra función que hacer un énfasis, ¿sí? Por ejemplo, en este restaurante se come muy bien, ¿sí? Siempre va a aparecer en la tercera persona para hacer recomendaciones, para... Sí, generalmente se usa eso como carácter impersonal, ¿ok? Muy bien. También el pronombre se lo vamos a utilizar, ¿verdad? En las voces pasivas, en la tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, se venden pisos, se venden pisos, ¿sí? Dice que en el portugués es al revés, ustedes dicen vende se. En español no, en español es se venden pisos, ¿sí? Se comenta que subirá la gasolina, ¿sí? No es que es una persona que lo está diciendo, sino que varias personas en diferentes puntos de la ciudad han expresado que puede subir o aumentar la gasolina. Bien, entonces ahí es se comenta. Bien, y finalmente cuando lo utilizamos solo como intensificador, ¿verdad? Vamos a suponer, fulano comió 3 platos, pero si yo digo fulano se comió 3 platos, es un énfasis ahí que se le da con ese se, ¿bien? Fue enseguida, sí, muy bien, da para entender. Pero lo que más utilizamos los nativos sería se fue enseguida, ¿sí? Se fue enseguida, ¿bien? Muy bien, entonces ahora sí, finalmente vamos a hacer los ejercicios que faltaban, ¿bien? Vamos a utilizar estos verbos y en cada uno de los verbos vamos a hacer una oración, ¿sí? Por ejemplo, con acurrucarse. El gato se acurruca en su camita cuando hace frío, ¿sí? Y dentro de el paréntesis tienen a las personas gramaticales para las que van a hacer la oración, ¿sí? Después, si quieren, me pueden enviar la oración, las oraciones que hagan y las revisamos, ¿sí? Acá tienen un texto sobre mi rutina diaria. ¿Qué van a hacer ahí? Van a utilizar los pronombres reflexivos correspondientes. Por ejemplo, es mi rutina diaria, o sea, soy yo. Cada día, escriben acá, me levanto a las 7 de la mañana, me ducho, me cepillo, ¿ok? Vamos a ir leyendo para ver cuál es el pronombre que necesitamos usar allí. Y en el siguiente texto vamos a tener de nuevo que utilizar los pronombres reflexivos para completar los espacios en blanco, ¿sí? En este edificio viven varias personas que tienen un horario diferente. En el primer piso vive Pablo, un estudiante de medicina. Entonces Pablo se acuesta muy tarde porque estudia casi todas las noches, ¿sí? Por eso se levanta a las 11, ¿ok? Entonces acá es utilizar el pronombre adecuado para cada situación, ¿sí? Y este sería todo el texto, el final de esta parte de los pronombres y de los verbos reflexivos, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado la clase, que hayan podido aprovecharla y que ya no tengan más dudas sobre los pronombres y los verbos reflexivos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, se cuidan.